El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:46 en la mañana. Antes de proseguir rápidamente, doy lectura a la última resolución que ha sido generada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, el COE. Mucha atención. Este fin de semana va a empatar con un feriado. El lunes es feriado nacional no recuperable. Independientemente de la pandemia, habrá feriado el lunes. El COE Nacional anoche aprobó lo siguiente: con el objetivo de facilitar las actividades y desplazamientos de la población a propósito del feriado del 10 de agosto, se autoriza la circulación de vehículos particulares sin restricción del último dígito de su placa los días viernes 7, o sea hoy, mañana sábado 8, el domingo 9 y el lunes 10 de agosto, en todos los cantones sin distinción del color del semáforo. En los cantones en rojo, con el objetivo de facilitar desplazamientos de ciudadanos, se reduce el toque de queda de 19 horas a 5 de la mañana, viernes, sábado, domingo y lunes. Estos cantones serán únicamente lugares de tránsito. El servicio de transporte terrestre turístico continuará operando sin ningún tipo de restricción de circulación, sea de placa o de toque de queda, entre provincias y cantones que mantengan semaforización amarilla y verde. La ciudadanía deberá desarrollar sus actividades en estricto apego a las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, uso de mascarilla, toque de queda y demás protocolos expedidos por el COE Nacional y COE cantonales, así como ordenanzas expedidas por las municipalidades. Esto fue aprobado anoche. Así que no habrá restricción para la circulación de vehículos desde hoy, sábado, domingo y lunes. Es lo que se ha informado independientemente del color del semáforo. Trasladado esa información justamente a nuestra audiencia. De la economía y de los temas de la pandemia hablemos de la política, y dentro de la política la proyección preelectoral y lo que podría ser la participación de la mujer en las próximas elecciones. Estamos a puertas, si es que no ocurre nada extraño, si es que no hay una modificación, estamos a puertas de la convocatoria de elecciones. Esa convocatoria en teoría debería ser el 17 de septiembre próximo. La campaña electoral comenzará el 31 de diciembre y la primera vuelta el 7 de febrero. ¿Cómo se proyecta la participación de la mujer en los comicios que se avecinan? Le pregunto a una especialista en la materia, la académica Karen Garzón Scherbeck. Ella es directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEC. ¿Cómo le va? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Fabricio. Muy buenos días. Gracias por la invitación a este espacio para poder discutir, pensar, reflexionar sobre la participación y representación política de la mujer. Gracias a nuestra invitada. Karen, ¿cómo ve usted, cómo visualiza usted estos movimientos preelectorales? El otro día alguien decía que dentro de la lista de precandidatos apenas hay una mujer precandidata oficialmente, digo precandidatos oficiales y me refiero a Cristina Reyes. Lo de Marcela Guiñaga no ha sido confirmado, pero por ejemplo los socialcristianos sí han hablado de Cristina Reyes como precandidata formal para que este partido designe a su candidato o candidata presidencial, pero no se habla de más mujeres. ¿Cómo le ve usted estos movimientos preelectorales y la participación de la mujer? Por supuesto que sí, Fabricio. Bueno, según encuestas de Click Report, entre otras, el electorado prefiere en un 64.8% un candidato hombre. Un presidente hombre ejerce justamente este cargo, y eso no es solamente en el ámbito de la presidencia de la República. Tenemos históricamente una baja participación por parte de la mujer en las elecciones en Ecuador. Ahora bien, esto no solamente es en la representación política de la mujer, sino también en las candidaturas. Recordemos que en el Código de la Democracia en 2019 se mencionaba justamente el tema de paridad, que hay una secuencia de mujer, hombre, mujer en las listas, hasta completar el total de las candidaturas principales y suplentes. Ahora bien, a pesar de que eso estaba escrito en la norma, se evidenciaba que en la representación política no votaba el electorado por mujeres. Hubo estas reformas al cambio al Código de la Democracia, que fueron promulgadas en febrero de 2020, en donde justamente se sancionan aspectos en cuanto a la violencia política de género,
así como la obligación de que las organizaciones políticas inscriban las listas para elecciones pluripersonales y unipersonales bajo criterios de paridad e inclusión generacional. Esto nos da una pauta de que probablemente el panorama para las próximas elecciones haya mayor representatividad por parte de las mujeres, pero no es una garantía. ¿Por qué? Porque recordemos que hay aspectos culturales en donde el electorado cree que las mujeres tenemos un rol consignado. Esto es un estereotipo que ya está en nuestro subconsciente cultural. Entonces, no vemos a las mujeres como líderes. Esto en todos los ámbitos, no solo en el ámbito político. No vemos a mujeres en empresas, en otros aspectos de la vida. Ahora bien, en el ámbito político es muy importante que estén las mujeres. Recordemos que las mujeres constituyen el 50% de la población. Por ende, deben estar con base en sus derechos humanos fundamentales, deben ejercer estos cargos de representación. Entonces, históricamente ha habido, no solo en Ecuador, sino en América Latina, a nivel mundial, una poca participación de las mujeres, que se ha ido aumentando con el pasar de los años, sí, pero el camino todavía es largo. Las reformas que están vigentes, por ejemplo, establece que ya no votaremos por personas, sino votaremos por listas. La última vez que el Ecuador había votado en elecciones pluripersonales por listas fue en 1996, cuando se integró el Congreso Nacional de la época. Y en el año 97, claro, en la consulta popular en la que el Ecuador legitimó la destitución de Bucarán y el interinazgo de Fabián Alarcón, se le preguntó a la gente si estaría de acuerdo con que se elija por personas y ya no por listas. En esa consulta ganó la propuesta de que sea por personas, y la primera vez que votamos por personas fue en la instalación de la Asamblea Constituyente de Sangolquí. A lo largo del tiempo votamos por personas, y usted cita un elemento clave. En el Ecuador prefieren votar por hombres y no por mujeres, y pese a aquello, la representación de la mujer siguió siendo minoritaria en los cuerpos colegiados que tienen un origen en elecciones pluripersonales. En el 2021, luego de lo que ocurrió en el año 96, que fue la última vez, en 2021 volveremos a votar en plancha. Eso, desde su punto de vista, asegurará sí o sí, tomando en cuenta que las listas deben garantizar hombre, mujer, o mujer, hombre, estos principios de alternancia, de secuencialidad y de paridad. ¿Será que con esto ya se va a garantizar ahora sí una paridad en la representación de la mujer, por ejemplo, en la futura Asamblea Nacional? Justamente, Fabricio, lo que nos permite fortalecer la democracia y la gobernabilidad, en donde hagamos referencia a sociedades más justas e igualitarias, es la promoción y el liderazgo y participación política de las mujeres. Existen, como te había comentado anteriormente, múltiples avances de los países latinoamericanos en cuanto a la participación y representación de la mujer en política, pero hay un largo camino por recorrer. Lamentablemente, si es que nosotros no incorporamos en la normativa estos elementos tan básicos como es que estén el tema de paridad en las elecciones, lamentablemente vamos a incurrir en esto que conversábamos en un inicio, y es que el electorado no elige a mujeres. Ahora bien, existen las reformas promulgadas en febrero de este año en cuanto al Código de la Democracia, en donde progresivamente se incrementará en la candidatura la participación de la mujer. Se prevé que se alcance esta paridad a través de las reformas al Código de la Democracia, pero ahí nos enfrentamos a otra problemática. ¿Y cuál es? Que cuando una mujer llega a una representación política, enseguida existen estos estereotipos, estos roles de género, en donde la mujer no solo tiene que ejercer su cargo, sino también demostrar que es apta para el cargo. Y esto, lógicamente, cuando tú eres candidata, estás en la contienda electoral junto a otros candidatos, a ti te van a criticar tu vestimenta, cómo te expresas, si es que tienes un liderazgo fuerte, hablas con un tono fuerte, marcado. Sí, y con solvencia y con facilidad de palabra y con sentido de autoridad. Exactamente, dicen que eres mandona,
pero en cambio si tienes un tono de voz un poco más dócil, dicen que no tienes capacidades. Viendo que la capacidad, todos tenemos capacidades. Y un poco lo que a mí siempre me ha llamado la atención es este tema de que te dicen, ándate a la casa. O sea, ¿tú qué haces en política? Tú deberías estar en el hogar, cuidando a los hijos, cuando todos realmente tenemos las mismas competencias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que sí va a haber un incremento progresivo de la representación de la mujer en estos campos. Actualmente estamos aproximadamente con un 33% de representación en la asamblea, lo cual es a nivel regional, está en la media. Tenemos a países como Cuba, que ha alcanzado el 53%, países como Haití, que están muy bajos, tienen aproximadamente el 3%, pero a mí lo que me preocupa es el tema de las alcaldesas, las prefecturas, porque ahí evidenciamos que realmente hay una baja representatividad de las mujeres. Estamos hablando del 7% en el caso de las alcaldesas y del 15% en otras áreas. Entonces, sí es importante que se haga desde, les comento, desde las instituciones, que se generen políticas en cuanto a la paridad, a la igualdad de género, y lógicamente nosotros cambiar ese chip cultural que tenemos de creer que las mujeres tienen que rellenar las listas, que no tienen las competencias ni las capacidades de gobernar o de liderar. Ahora también, doctora, perdón que le interrumpa, también hay un tema, ¿no? Yo seguí parte del debate en la Asamblea Nacional de la construcción de las reformas al Código de la Democracia, y por ejemplo hubo un elemento, entiendo que a partir de las elecciones presidenciales del 2025 será obligatorio que el binomio presidencial se conforme por un hombre o una mujer, mujer-hombre u hombre-mujer. Esto había generado una gran discusión, porque claro, hay quienes interpretan que de esta manera se está limitando la libertad de las organizaciones políticas para designar a quienes consideran las personas más preparadas, o tal vez quienes ellos consideran como las más preparadas para integrar justamente un binomio presidencial. Y decían, ¿por qué hay que imponer que una mujer vaya en la papeleta como conformando el binomio, ¿no? Candidato o candidata a la presidencia, candidato o candidata a la vicepresidencia? ¿Usted cómo ve esta reforma que entiendo será de cumplimiento obligatorio desde 2025? Bueno, Fabricio, yo estoy muy feliz por esta reforma. Yo creo que sin participación y representación plena de las mujeres no hay espacio posible para una democracia efectiva, plural, igualitaria. El hecho de que se ponga en la norma que debe haber alternancia es algo elemental que debe estar. Lamentablemente, si es que no se escribe eso en la norma, nunca va a ocurrir. Y vamos a tener un retroceso gigante en cuanto a derechos humanos básicos y elementales. Entonces, debe estar escrito en la norma para que se pueda, de alguna manera, garantizar ese derecho. Y tú recordarás que en la Constitución también está inscrito el tema de igualdad de género. En el anterior Código de la Democracia también estaba inscrito el tema de paridad. Lamentablemente no se lo cumplía, no se lo ejecutaba, y era por este mecanismo que se tenía justamente de votación. Y otro elemento que te quería mencionar es que muchas veces pensamos, y a mí ese comentario un poco me molesta, en que ¿por qué le ponen a la mujer ahí? Y se duda también de sus capacidades. Claro. Y es como te comentaba, representamos el 50% de la población y en espacios que históricamente se nos han negado. Entonces, estas reformas, estos avances que se están teniendo políticos son muy importantes, y como sociedad lo que tenemos que hacer es valorarlos, y lógicamente los partidos políticos deben formar en sus cuadros mujeres que puedan representar las necesidades y los votos que tengan por parte de la población. Le voy a hacer... Correcto. Le voy a hacer una última pregunta, con esto cierro en honor al tiempo. Hay un mito, una suerte de leyenda urbana que se le ha trasladado a usted, que además de mujer, es investigadora, es docente. ¿Es cierto este mito de que la mujer no vota por la mujer? Una suerte de mito que se maneja aquí en el Ecuador, doctora. Te puedo decir, Fabricio, que eso no es verdad.
hay muchas redes, hay muchos colectivos de sororidad. Las mujeres nos apoyamos entre mujeres. Hay este mito de que las mujeres nos ponemos el pie, somos egoístas, propendemos al chisme, y yo te puedo decir que no es así. A mí las mujeres me han abierto muchísimos caminos. En la institución que yo represento, que yo formo parte de la Universidad Internacional SEC, tenemos a la cabeza una mujer, una rectora. En nuestra universidad se promueve la igualdad de género, y nosotros trabajamos de tal manera que trabajamos en función de la institución. Y te puedo decir que yo siempre he visto ámbitos de sororidad en donde las mujeres nos apoyamos como mujeres, porque es la única manera de trazarnos el camino. Correcto. Doctora, gracias por el tiempo, y le voy a comprometer para seguir hablando de los temas políticos, porque ya se viene la convocatoria de elecciones. Ya seguramente en octubre conoceremos a los candidatos a los diferentes cargos de elección popular, y allí habrá que volver a conversar. Gracias por el tiempo, doctora, qué gusto. Gracias a usted, Fabricio. Buen día. Gracias a nuestra invitada, la doctora Karen Garzón Sherdek, directora de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional SEC, sobre la participación de la mujer de cara a los comicios presidenciales y parlamentarios que se avecinan.